Continuamos con Sentido Común, muchos rebotes de la entrevista con Graciela Camaño, los títulos que tiró la academia, el curso gráfico que tuvimos de realpolitik y también de cómo son los manejos en la relación de la política con la justicia. Me acompaña mi amigo personal Luis Costa, a quien le agradezco que haya venido un jueves a esta hora para ayudarme a pensar, además de ser consultor, de ser sociólogo, escribe, me obliga a esforzarme no para entender, sino para parecerme muchas veces, porque el título de esta nota fue La Argentina de los casi 20 minutos. Y se te disparan, claro, todo lo que estamos viviendo y que, ¿por qué 20 minutos? Bueno, yo usé como metáfora el video conmemorativo, ¿no?, que el gobierno lanzó por la conmemoración del 24 de marzo, o sea, por la fecha del golpe de Estado. Y bueno, el concepto del gobierno era que es un concepto que usan los que critican, digamos, en general, la mirada que centra la revisión del pasado reciente solamente en la dictadura y, bueno, supuestamente, según ellos, se olvidan de las acciones de la guerrilla, ¿no? Entonces, ellos llaman a eso la historia completa, ¿no? Es un concepto que está en toda la literatura, por ejemplo, que Agustín Laje representa, ¿no? El video ese que él habla, es como que él dice, vengo a completar la historia, de alguna manera es esa, la historia hay que contarla completa, y me pareció como sin entrar en el debate epistemológico de qué es completo y qué no es completo, porque yo no terminamos más. Claro, porque yo en mi nota, lo que decía, bueno, ¿qué es completo? Por ejemplo, la cantidad de vasos que había dentro de la Casa Rosada, ¿no? ¿Cuántas empanadas pidió Videla, por ejemplo? ¿Qué es lo completo y lo no completo, ¿no? El último libro de Harari cuenta cuál es la verdad completa y cuál es la historia completa claro, y hasta dónde se puede completar la historia completa. Claro, bueno, es un buen ejemplo. Los éxitos editoriales están basados muchas veces en intentos de resúmenes, muy sencillos, en los cuales, la historia pasa a ser un efecto, de causa y efecto muy, muy fácil de explicar, sin demasiada complejidad. Y bueno, me parecía que valía la pena pensar a la Argentina a través de la idea de qué rol juegan estas explicaciones sencillas. Y por eso era la Argentina de los casi 20 minutos, porque ese video dura casi 20 minutos. Y además uno puede jugar con la idea de cómo va a ser que la historia se completa con un video de 20 minutos. Pero yo creo que esta Argentina es mucho más reduccionista. Creo que ya estamos en la cultura y la sociedad mundial, pero que la Argentina ingresó dramáticamente, es la cultura de los 20 segundos, los 30 segundos. Es decir, tirar la frase más contundente para que después los demás discutan sobre tu frase. Bueno, ese es un buen punto. En realidad uno debería preguntarse, no centrarse en la figura de quienes tratan de completar la historia o quienes tratan de hacer una especie de reduccionismo, ¿no? Por ejemplo, los neurólogos de repente empiezan a hacer pruebas y descubren que todo el comportamiento social está basado en, reacciones del cerebro, ¿no? O sea que también ese es un abordaje bastante reduccionista. En realidad me parece que es interesante pensar que la sociedad moderna, lo que la sociología considera la modernidad, una de las características centrales que tiene es el aumento de la complejidad interna. La sociedad es un organismo que se reproduce a sí mismo, aumentando su complejidad constantemente. Si cualquiera que preste atención, por ejemplo, pensé en toda la literatura y las discusiones que hay sobre derecho, ¿no? Jurisprudencia, es súper complejo, de entender. Y al mismo tiempo están las discusiones sobre política, que también es súper complejo, y que conviven con las del derecho, y cada uno va por su lado, ¿no? Y a su vez la ciencia tiene su campo, y a la gente le pasan cosas en su casa. Es decir, lo interesante es que pasa todo al mismo tiempo. En realidad lo que une a todo eso, toda esa complejidad, es que como todo pasa al mismo tiempo y cada ámbito tiene su propia lógica, lo que no hay es una unidad. Entonces es difícil encontrar una unidad, esta la idea de lo completo, es inalcanzable, ¿no? Entonces uno puede pensar qué rol juegan estos intentos simbólicos que hay de repente
ante la complejidad hacer una explicación de 1 más 1, 2. Por ejemplo, Milei es un gran experto en eso. Él tiene un tuit que yo encontré, que para la nota que creo que es de marzo del 2023, o sea, un tiempo antes de ganar la PASO, que dice: repitan conmigo, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, etcétera, ¿no? Esa explicación y esa idea de repitan conmigo es muy interesante porque no hay una verdadera explicación, una profundización del conocimiento económico. Está la necesidad, y es un gran logro de él a nivel comunicacional, tirar un concepto que la gente repite, que digamos que la inflación es consecuencia de la emisión monetaria. Y lo repite porque... Y la gente lo repite, no es que la gente está leyendo sobre literatura de economía, y entiendo que hay muchísima discusión al respecto, no es el único punto, ¿no? De hecho, en Argentina no hay más emisión monetaria y sigue habiendo 2.5 de inflación. Pero por eso me parece interesante que, más allá de las razones, uno puede pensar desde las ciencias sociales cuál es la función que cumplen las reducciones de complejidad explicativas, ¿no? Y bueno, y la política se nutre mucho de eso. ¿Y qué pasa cuando se pierde la confianza? Porque ese es el otro aspecto. El reduccionismo, el eslogan, la rapidez, lo atractivo del mensaje, en un momento determinado genera expectativa, genera hasta cierto enamoramiento. Sin embargo, pasan cosas, esto que vos decís. Pasa Libra, pasa insultar a las personas gays, pasa, yo qué sé, poner por decreto 2 jueces que te lo terminan bochando. Las expectativas van modificándose por algún hecho fortuito o por una concatenación de nuevos hechos fortuitos. ¿Qué pasa? Los mismos títulos existen, pero ya la confianza es diferente. Bueno, ese es otro gran tema, el de la confianza que vos traés. Mi comentario sobre las reducciones es algo que es una función que cumple en la comunicación, ¿no?, cotidiana. La confianza es otro gran elemento. Podemos pensar la confianza, hay mucha investigación sobre el concepto de confianza, pero podemos reducirlo en lo siguiente. Vamos a usar una definición sociológica que a mí me gusta mucho. La confianza es depositar la acción de uno en una cadena de acciones en las cuales uno no tiene control. Por ejemplo... Espera, ¿hay un subtítulo para lo que tiraste? Sí, vos decidís depositar tus dólares en un banco y el banco va a llevar adelante un montón de decisiones y cadenas de acciones, quiere decir, el banco va a hacer un montón de cosas con tu plata. Si vos le perdés la confianza al banco, vos no ponés la plata. ¿Qué quiere decir? Que tu acción, la acción de depositar dinero, va a entrar en una secuencia de cosas que van a pasar, sobre las cuales vos no tenés control. O por ejemplo, cuando compras un producto en el supermercado, vos no viste cómo lo fabricaba. Bueno, te lo cuando vas a comer a un restaurante. Todo, cuando te subís a un ascensor. Pero ¿qué pasa cuando eso se rompe? Todo lo que vos suponías hasta ese momento, que funcionaba bien, de repente queda en evidencia que no lo era así. Que era una construcción que estaba atada sobre elementos supuestos. Entonces, cuando la confianza se rompe, todo lo que parecía 1 más 1 es igual a 2 y que era fácil de explicar, de repente queda en evidencia que no es tan así. Entonces la confianza cumple una función también porque que también es un reductor. Si vos le tenés duda al ascensor, no te subís, vas por la escalera, ¿no? ¿Se le está perdiendo la confianza al mensaje del presidente? No estoy tan seguro de que hayamos llegado a ese punto, ¿no? Pero si no hay emisión monetaria, si el Fondo Monetario te va a prestar la plata, si vas a ganar las elecciones y sí, sin embargo te aumenta el riesgo país, sin embargo te aumenta el dólar, sin embargo no crece la producción, sin embargo el empleador no contrata nuevos empleados. ¿Qué es lo que pasa entonces? Sí, te diría que uno de los logros más importantes del gobierno es haber logrado centralizar, y es una dependencia que tiene, ¿no?, que tiene que ver con lo que vos estás preguntando. El gobierno ha generado un vínculo muy esencial y específico y táctico con parte importante de sus votantes, que tiene que ver con supuestamente bajar la inflación, ¿no? Bueno, supuestamente no, digamos, la ha bajado un montón. Pero me la subiste. Pero hay que ver, claro, bueno, pero eso es otra explicación. Bueno, pero eso hay que explicarlo.
digamos, también tiene un salto grande y también la economía argentina baja tanto que en un momento va a rebotar. Bueno, pero esas son explicaciones que yo creo que es mejor que las explique un economista. Pero creo que el factor más sensible, o sea, todos estos elementos que vos mencionás, lo que van haciendo es por debajo de la superficie van acumulando como si fuera bombas de tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que resquebraja ese vidrio que hace que todo eso salga? ¿No? El otro día un gran sabio que es mi suegro le explicaba a mis hijos cómo es la presión adentro de un globo, ¿no? Que yo no puedo explicarlo tan bien como él, pero básicamente, viste, cuando vos tenés un globo metés aire y en realidad vos lo cerrás, ¿no? Y digamos, el globo, el aire hace presión para todos lados. Si vos, mientras vos tengas cerrado el globo, el aire queda ahí contenido. Pero si vos le generás una rajadura o lo abrís un poquito, el aire empieza a salir y el globo sale para todos lados. Entonces la gran pregunta es si el gobierno llegaría a algún tipo de situación en la cual le produzca a él, y yo creo que sería básicamente algo vinculado a la economía y esencialmente a la inflación, que haría que todo eso que está acumulando hacia abajo, que a la gente le molesta muchísimas cosas de Milei, la forma, la agresividad, pero dicen, bueno, digamos, está haciendo cosas que nadie se animó a hacer y hay que aguantarlo, ¿no? Pero te diría que del lado de Milei hay también un peligro, porque yo creo que lo que entiendo, por lo menos que describen como demoras de Milei en tomar algunas decisiones con respecto al dólar, por ejemplo esto de no devaluar y la necesidad de ir a buscar al FMI, que no es algo que queda del todo claro para la gente, pero todo ese recorrido, uno podría analizar lo que políticamente es un equivalente funcional a lo que le pasó a Alberto con la cuarentena. O sea, ¿qué le pasa a los gobiernos que su factor más exitoso de vínculo en algún momento con la ciudadanía después se transforma en una cárcel? O sea, a una dependencia, ¿no? O sea, Alberto era un héroe de la cuarentena y después no podía salir. Y Milei es un héroe de la baja de la inflación y pareciera que a veces no puede salir de ahí. Entonces yo creo que también vale la pena seguirle mucho más digamos, la atención. Es que si la inflación no termina de bajar o si tiene que producir una devaluación y por lo tanto una inflación, no, a mí por lo menos no, yo no podría dar cuenta de los aspectos económicos, pero sí probablemente los elementos de confianza y de decepción que vos mencionás sí generan un impacto, porque pareciera que todo el esfuerzo que se hizo, todo, al final volvió a terminar parecido a gobiernos anteriores. Pero hay que esperar, digamos, en todo Occidente siempre lo que pasa cuando los gobiernos, la gente se enoja, en general es por la economía, ¿no? ¿Por qué motivo crees? Yo presumo que lo sé porque, como vos bien decís, una acción determina después en una concatenación de otras acciones adoptadas por otras personas a la cual vos en un momento le diste un mandato o le reconociste algún mérito. ¿Por qué crees que Néstor Kirchner, para ser Néstor Kirchner, tuvo que matar a Duhalde y nunca poder pactar con Duhalde? ¿Por qué motivo Axel Kicillof, para ser Axel Kicillof, tiene que terminar con el mandato de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué Milei, para ser Milei, tiene que terminar con el PRO y con Mauricio Macri, cuando en estas tres construcciones políticas lo mejor hubiera sido con el otro, no sin el otro? Bueno, si pensamos en el caso de Alberto Fernández y Cristina, y digamos, la unión con Massa fue con el otro. Claro. Pero después hubo un problema de liderazgo, ¿no? Porque adentro de la política, vos pensás que quien termina estando del lado del gobierno tiene que resolver algo que es esencial a la política, que es resolver las decisiones adentro de esa burocracia. Pero todos, ¿no? estaban pidiéndole que Alberto tomara esa decisión de y no las tomaba. Romper con Cristina. ¿Por qué? Porque sí. Cristina había venido mejor, porque Cristina había vuelto mejor y porque ella iba a cuidar a sus nietitos, nos habían dicho. También hay una confabulación. Bueno, la política siempre se imagina explicaciones sobre sí misma que generalmente no coinciden con los procesos reales de la política, ¿no? En general, recordemos que en general las fuerzas políticas ganan las elecciones y nunca saben bien por qué. Creen que generalmente por las campañas, ¿no? Pero generalmente no, las campañas
la literatura dice que influyen poco, ¿no? Excepto los que hacen congresos de campaña. Pero después, en general, digamos, no es difícil de establecer un punto, digamos, en el cual la campaña tenga un tipo de impacto. La política, a diferencia de otros ámbitos de la sociedad, te diría que el tema del liderazgo es bastante importante porque tiene que resolver, tiene que resolver la influencia, ¿no? Si pensamos en lo que hace específicamente el sistema político versus otros ámbitos, el sistema político lo que hace es toma decisiones que aplican a toda la sociedad, que son lo que llaman decisiones vinculantes, ¿no? Así que quien lidera tiene que lograr tomar una decisión y que sea aceptada como válida por todo el resto, ¿no? Entonces es difícil separar la necesidad de autoridad, ¿no? Con los conflictos que hay en política. Los conflictos que hay en el sistema político, por ejemplo, de cambios de liderazgo, conflictos internos en los partidos hacia adentro, en general están vinculados a que quien gana una elección y quien está del lado del gobierno debe necesariamente tomar decisiones y resolver lo que el gobierno dice. Si Milei dice que va a desarmar, no sé, un ministerio, es una decisión de él, tiene que ser aceptada como tal, no puede ponerse a discutir, porque si no el tiempo le pasa y la oposición le gana de mano. Así que es un ámbito en el cual el debate no se lleva muy funcional a esto, ¿no? Y como en el fútbol, pasarse mucho la pelota alrededor del área sin tirar un centro, sin entrar, tampoco muy útil, ¿no? Entonces, bueno, la política sí tiene que resolver, procesos de decisión, y los debates internos y las partes, o las uniones pueden servir para una elección, pero no necesariamente para, la gestión de gobierno. Después hay muchos otros casos que Perón armó una coalición electoral para el 46 y al poquito tiempo el Partido Laborista lo desarmó, ¿no? ¿Sirven los consultores para gobernar? Porque uno se da cuenta también que hacen lo que vos dijiste al inicio de tu respuesta. Los presidentes, los gobernadores o la persona que gana una elección se enamora de la estrategia que lo llevó hasta la elección, y eso es impulsado por las personas que hacen los focus group, que van haciendo las encuestas diarias, los tracking de cómo estamos midiendo en la opinión pública, y no se dan cuenta que lo que les sirve para llegar no es lo que le va a servir para gobernar. Bueno, depende, ¿no? No sé si hay un comportamiento, ¿no? Único, ¿no? Me parece que sí, que es importante que los gobiernos tienen que saber lo que le está pasando a las empresas también. De hecho, si uno sigue los recorridos de los gobiernos, viste, Ale, es muy evidente que los gobiernos de repente van tomando decisiones de cambio de rumbo porque empiezan a registrar que hay un humor social que es alternativo, que está cambiado, ¿no? Así que no sé si el consultor cumple una función, pero te diría que lo esencial para detectar lo que está pasando en la política son las decisiones que toma el gobierno, ¿no? Y te diría que este gobierno creo que hay algo que tiene que es muy, muy, muy trascendente, que es un gobierno que toma muchas decisiones, ¿no? Eso sí lo diferencia, por ejemplo, del de Alberto. Es decir, para sus votantes es importante que tome decisiones, ¿no? Algunas chocan, otras no. Alberto nos cansó por no tomar decisiones y además por parecer siempre quedándose a mitad de camino. Este gobierno no nos puede cansar por tomar todos los días 2 o 3 decisiones que además hasta pueden parecer contradictorias entre sí. Sí, yo creo que más por las decisiones este gobierno tiene algún cierto riesgo, un poco puede ser, por la tensión conflictiva que lleva adelante su gestión, porque no es que solamente toma decisiones. Los aspectos de las decisiones me parece que le permiten seguir operando al gobierno, me parece que eso le da vida al gobierno, eso me parece que es, desde el punto de vista técnico, me parece que es interesante, ¿no? La pregunta es cuánto la sociedad aguanta una invitación del gobierno a que reemplazar un funcionamiento social, ¿no? Si querés, de reproducción cotidiano, donde hay expectativas que se cumplen y que no se cumplen, bueno, etcétera, con un comportamiento colectivo basado en la guerra, ¿no? El gobierno, los términos que usa es el tema de la batalla cultural. Y vos cuando estás en una situación de batalla, digamos, sociológicamente tenés otro tipo de problemas, ¿no? Obligás a todos los que están con vos a casi dedicar su vida a sostener la batalla, ¿no? Entonces, bueno, lo que termina pasando es que
las partes de adentro del gobierno están unidas de una manera muy rígida y poca flexibilidad para las divergencias, etcétera, ¿no? Ya aparecemos Mirta Legrand que nos pone la musiquita, Luis. Gracias totales por venir. Favor. Un Una novedad de último momento, Ariel Sujarchuk saca su firma del documento emitido hoy de una sola nación, una sola provincia y una sola elección, que hizo firmar Máximo Kirchner, aunque no los hizo firmar, pero les puso que estaban apareciendo en la firma. Es el primer intendente que abiertamente dijo: aparece mi firma, pero yo no lo firmé. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables, muchas gracias.